vamos a hablar del balance, el balance de esta reunión de trabajo, y para ello tenemos al senador Héctor Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, en la línea telefónica. Senador, qué gusto de nueva cuenta saludarlo. Muchas gracias por tomarnos la llamada. Al contrario, muchas gracias, estoy a su disposición. Muchas gracias, senador. Pues lo comprometimos oportunamente y en su momento, hace unos días que tuvimos la oportunidad de platicar en este estudio. Y quisiéramos saber su balance respecto a la visita ayer del presidente Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos. Sí, mire usted, yo creo que se trató de una visita un tanto sui generis, porque fue muy corta, muy breve. El encuentro entre los presidentes fue de aproximadamente una hora nada más, ¿verdad? Esto es inusual, aún en visitas de trabajo, ya no digamos en visitas de Estado entre los países. Luego me pareció un tanto desafortunado que el mismo día en que se encontraron los presidentes López Obrador y Biden, el presidente de los Estados Unidos tenía que salir de viaje casi de inmediato hacia el Medio Oriente. Entonces quizás se pudo haber escogido una fecha que hubiera dado un campo más amplio para los encuentros también de los equipos de ambos presidentes, para conversaciones privadas, etcétera. Pero dicho lo anterior, a mí me parece que el resultado es muy positivo para México. ¿Por qué digo esto? En primer término, yo creo que el objetivo principal quizá de este encuentro era hacer sentir a todo el mundo, dejar claro ante la opinión pública que la relación entre México y Estados Unidos sigue adelante de manera muy sólida, y no solo eso, de manera muy amistosa y cordial, en el caso de los dos jefes de Estado, pese a que ha habido temas en los que México y Estados Unidos han tenido, como es natural, como debe ser natural, posiciones distintas. Son dos países independientes y soberanos que no tienen por qué coincidir en todo. Entonces, el mensaje que queda, yo creo, es que pese a divergencias un tanto circunstanciales, que responden a circunstancias muy específicas, la solidez de la relación entre los dos países y la buena química entre los dos jefes de Estado se mantienen por encima de todo lo demás. Senador, respecto de estas propuestas, de estas 5 propuestas que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo a Biden, bueno, pues están las de las gasolinas, el abasto de combustible, los 1,000 kilómetros de gasoductos a disposición, los aranceles, la eliminación de estos, la inversión privada y lo de las visas. ¿Cuáles son, o más bien, cuál es la viabilidad o cuál de estas tendría más empuje en el corto, mediano plazo? Sí, yo creo que ahora la pelota está en la cancha, está del lado de los Estados Unidos. Es interesante hacer notar que cada vez que el presidente López Obrador se ha entrevistado ya sea con presidentes de Estados Unidos o con secretarios de Estado de aquel país, él siempre llega con propuestas específicas. Yo recuerdo desde la primera visita que hizo a México el entonces secretario de Estado del presidente Trump, siendo el presidente López Obrador aún presidente electo, antes de tomar posición, ya recibió al secretario de Estado mexicano con una carta para mí memorable, donde hacía una serie de propuestas. Entonces México siempre ha tenido medidas que proponer que ayudan a resolver los enormes retos que tienen ambos países. Y ayer no fue la excepción. Él llega con estos 5 puntos, además de otras cosas que yo creo que pueden leerse entre líneas en el discurso del presidente López Obrador. Pero ahora lo importante es ver cuál va a ser la reacción norteamericana, porque si se repite una situación como la que hubo desde el año 2019, cuando México propuso aquel programa de desarrollo integral para Centroamérica y el sureste mexicano,
y los Estados Unidos se comprometieron en principio a una inversión mayúscula, si mal no recuerdo, de $4,000 millones, pues esos recursos jamás se convirtieron en una realidad. Sí, no llegó a la práctica, no llegó a la realidad efectivamente. Uh-huh. Exacto, por eso yo creo que ahora es la parte norteamericana la que tiene que responder si estas propuestas que hizo ayer el presidente López Obrador se llevan a la práctica y qué tan exitosas puedan ser, ¿verdad? ¿Cuál es el papel o cuál es en este escenario lo que le corresponde al legislativo respecto de estas propuestas, senador? Mire usted, desde luego, tanto en la Comisión de Relaciones Exteriores como en la Comisión Permanente del Congreso mexicano, seguramente todo lo que ocurrió ayer y hoy en la mañana en la reunión con empresarios en Washington va a ser ampliamente analizado y debatido. Entonces, esa es una de las funciones del Senado con respecto a la política exterior, ¿verdad? El análisis y la supervisión de la política exterior. Habrá distintas opiniones porque hay distintos partidos políticos en el Senado, pero seguramente estaremos abordando este tema durante las semanas por venir. Díganos una cosa, senador, estamos platicando con Héctor Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República. Díganos una cosa, hoy por hoy, ¿por qué México es tan importante para Estados Unidos y también viceversa? Bueno, y respecto de esto que se dijo ayer, que la relación es buena y es sólida, ¿cuál es la importancia de esta relación bilateral? Bueno, es enorme para ambos países. Imagine usted, para los Estados Unidos, México es una de sus dos grandes fronteras terrestres. No tienen de vecinos más que a México y a Canadá. Luego, el peso de México dentro de Hispanoamérica convierte a nuestro país casi de suyo en un país líder. Por cierto, que yo quisiera hacer un comentario que es relacionado con lo que usted me pregunta. Yo creo que después de la Cumbre de las Américas de Los Ángeles, México tiene hoy una posición mucho más importante que la que tenía antes de esa cumbre, tanto en América Latina como en Estados Unidos, porque ahora ya no se da por sentado que México no tenga políticas propias. México adoptó una postura de que si no asistían absolutamente todos los países del hemisferio a la reunión de Los Ángeles, el jefe del Estado mexicano tampoco asistiría. Esto le dio un liderazgo de facto a México en América Latina, tan es así que otros países siguieron la postura mexicana, pero desde la perspectiva norteamericana eso hace que nos vean realmente como un país que tiene su propia política exterior, que es el resultado de su propia historia, y que no tiene nadie, ningún otro país, por qué dar por sentado que nuestra presencia en cualquier reunión, en cualquier organismo, va a ser simplemente una cuestión de trámite. Ahora tendrá que negociarse con México cualquier proyecto continental. Senador, dentro de estas propuestas, de estos 5 puntos o 5 propuestas que ayer se expusieron al presidente de Estados Unidos por parte del presidente López Obrador, se habla de ordenar el flujo migratorio, facilitar las visas de trabajo para mexicanas y mexicanos allá en Estados Unidos. Y esto, pues, obviamente nos remite indiscutiblemente a lo que ha pasado en ocasiones, ¿no? La más reciente en San Antonio, Texas, con la muerte de 53 personas asfixiadas en un tráiler. Esto tiene otros matices, senador, porque se habla también de erradicar pues los eslabones que tienen que ver con el tráfico de personas, con estos llamados polleros o gente que traslada a los migrantes, en fin. Todo esto para preguntarle, senador, ¿cuál es la importancia de una política migratoria cercana que beneficie a ambos países? ¿Cómo mira usted esto? Sí, el tema migratorio es probablemente el más complejo que enfrentan los dos países en este momento. Yo diría el migratorio y el de la seguridad, ¿no?, entre los dos países. Es un hecho, estas corrientes, estos flujos migratorios no van a desaparecer.
Pero nuevamente, tenemos que recordar que los Estados Unidos han ofrecido echar a andar una nueva legislación, todo un nuevo esquema de manejo de estos flujos migratorios, y no lo han hecho hasta el presente, por las diferencias políticas que hay en el Congreso norteamericano, etcétera. Entonces, ahora vamos a ver si esta propuesta de duplicar las visas temporales de trabajo se lleva a cabo o no. En fin, es un asunto sumamente delicado porque está imbricado con la política interior de ambos países, ¿no? Por eso digo que probablemente sea el mayor reto en la relación bilateral en este momento. Entre otras cosas, usted nos decía que hay líneas que pueden leerse o leerse entre líneas en el discurso del presidente allá en Estados Unidos. ¿Qué es lo que tenemos que entender? ¿Con qué nos tenemos que quedar después de esta visita? Bueno, por ejemplo, yo diría que todas las alusiones históricas a la gestión del presidente Franklin Roosevelt, ¿verdad? Y a la gestión del general Cárdenas en la presidencia mexicana, y en todo eso hay una defensa implícita, pero muy clara, de la soberanía mexicana, de la idea de que es posible que México tenga una política exterior independiente y sobre todo que México aborde sus asuntos internos con total independencia del exterior, sin que esos hechos dañen una relación que puede ser, como se decía en los tiempos del presidente Roosevelt, de buena vecindad. Es decir, la buena vecindad y la buena relación, sobre todo económica, entre los dos países, da para que haya una independencia en cuestiones tanto internas como de política exterior por ambas partes. Yo creo que eso es uno de los mensajes que estuvieron muy presentes en la reunión de ayer, ¿no? Y sobre todo, pues esto que usted comenta y que sí se dijo por parte de, se dijo en el escenario, en esta reunión, de la relación buena, sólida, que permea entre ambas naciones. Y esto, pues obviamente, pues es un mensaje de tranquilidad para la ciudadanía en los dos países, senador, sobre todo porque estamos, ya lo comentamos en su momento con usted, la extensión de frontera que se comparte, los temas que nos hermanan y sobre todo también aquellos que nos afectan, que comenta, el de la migración, el narcotráfico, la inseguridad en otros niveles, en fin, todo esto que tiene que ver con pues una relación que por años y obviamente en este contexto cobra fuerza en beneficio de ambas ciudadanías. Así es. En efecto, este es un nuevo capítulo en el que estamos, en el que también no hay que descartar como un factor importante la extraordinaria buena química que hay entre las dos familias presidenciales. Se dice que el lenguaje corporal dice mucho. Sí, cuenta mucho. En cualquier relación humana, pues no hay más que ver las fotografías y los videos de las reuniones tanto de los presidentes como de las dos esposas de presidentes para atestiguar que hay una relación no solo cordial, yo diría de una gran simpatía personal, de una gran química, como se dice coloquialmente, entre estas cuatro personas, ¿no? Bueno, los presidentes y sus esposas. No, sí, definitivamente. Y a veces dicen los expertos que es el fondo es forma y viceversa. Entonces, todo cuenta y todo comunica, senador, de alguna forma. Así es. Y yo creo que es muy deseable que continúen estos contactos entre los dos presidentes. Los problemas no van a desaparecer de la noche a la mañana. Entonces, este tipo de contactos ayudan muchísimo a la manera de abordar los problemas que tenemos enfrente, en mi opinión. Pues sí, esto es todo un tema y seguiremos sobre él. Por lo pronto, pues, senador, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó un desayuno el día de hoy con empresarios de México y de Estados Unidos como parte del mecanismo CEO Dialogue. Y este encuentro se realizó ahí en el Instituto Cultural Mexicano. Participaron empresarios mexicanos como Carlos Slim,
Carlos Slim Domit del Grupo Carso, Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios. Es decir, esto no queda solamente en reuniones con los presidentes, sino que hay lazos que tienen que estrecharse en distintos niveles. Exactamente, yo creo que debe de contribuir tanto la reunión presidencial de ayer como la de esta mañana con los empresarios a incrementar la confianza en el empresariado nacional, que a mi modo de ver no ha hecho las suficientes inversiones en México en los últimos años, en buena medida por prejuicios que tenían desde un principio respecto al actual gobierno. Uh-huh. Ojalá que todo el sector empresarial acepte las nuevas realidades de México, acepte que México está en un proceso de transformación que ya me parece a mí que es irreversible, y entonces tengan la confianza de que esta nueva realidad mexicana tiene un lugar y muy destacado para el empresariado. Ojalá que ellos respondan creyendo en México, creyendo en el gobierno mexicano y por lo tanto incrementando sus inversiones en México. Sin duda que ese es un punto muy importante para nosotros, para ambas naciones. Senador, muchísimas gracias por platicar de nueva cuenta con nosotros. Al contrario, mil gracias por su llamada. Lo apreciamos muchísimo. En comunicación. Claro que gracias, sí, senador. Gracias. Que le vaya muy bien, muy buenas tardes.